Parte importante de las reacciones tras la cuenta pública son las que han llegado desde la oposición, quienes han señalado que hubo vacíos o elementos que extrañaron en este discurso. Uno de los más críticos ha sido el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, con quien conversamos a continuación. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Efectivamente, tuvimos un discurso el más extenso de un presidente de una cuenta pública desde el retorno a la democracia, pero estuvo repleto de vacíos, particularmente en materia de seguridad, en salud y en crecimiento económico. ¿Qué echó de menos en esta cuenta pública que fue tan extensa, con muchísimos detalles en varias materias? Sin embargo, siempre va a faltar algo, pero en lo sustantivo, ¿qué echó de menos? Bueno, ninguna palabra sobre crecimiento económico, ninguna palabra que diga relación con la ola inflacionaria que está viviendo el respecto al incentivo a la contratación de jóvenes o mujeres. En este año y medio del gobierno del presidente Boric, lo único que ha crecido es el empleo del Estado, 70.000 puestos de trabajo en el Estado, y tenemos obstáculos tras obstáculos para la contratación de personas en el pequeño y el mediano emprendimiento, y por tanto ahí, sin lugar a dudas, erradicar todas las promesas, el cumplimiento de dichas promesas en una reforma tributaria que viene también en un mal momento, debido fundamentalmente a que el gobierno no ha sido capaz, primero, de escuchar a tiempo. Cuando nosotros le pedimos efectivamente separar del proyecto de reforma tributaria las normas de elusión y evasión, finalmente rehuyó. Cuando le dijimos que era necesario financiar la pensión garantizada universal en la ley de presupuesto, también rehuyó e insistió en un proyecto que vuelve a insistir en aumento de tasas impositivas a la pequeña y mediana. Claramente ese no es el camino. La principal llave para lograr finalmente mejores oportunidades es el crecimiento económico, es la mejor reforma tributaria, es el crecimiento económico, y justamente la ausencia absoluta de aquello en este proyecto. Pero ahora, senador, él en esas materias, habló muchas veces de la reforma tributaria, pero él habla de que es necesario llegar a acuerdos, y es necesario llegar a acuerdos aunque sean, y usa la palabra, subóptimas, dando a entender que la capacidad para conversar y para a lo mejor reducir las expectativas está bastante grande, considerando que el gobierno tiene un tercio. ¿Se valora esa posición ahora? Bueno, yo espero que el gobierno tenga un baño de realidad, porque hoy día el gobierno tiene minoría en el Senado y tiene una mayoría muy frágil en la Cámara de Diputados. Recordar que justamente por la incapacidad y la falta de liderazgo del presidente no logró los votos necesarios de sus propias coaliciones de gobierno en la Cámara de Diputados para que permitiera avanzar a la reforma tributaria, y por tanto creemos sin lugar a dudas que es necesario abordar las reformas estructurales, entendiendo claramente que es necesario llegar a acuerdos, y esos acuerdos involucran la necesidad de dignificar las pensiones del pilar contributivo, donde nosotros sí tenemos algunas líneas rojas. Por ejemplo, nosotros no vamos a ceder el principio que los fondos previsionales de los trabajadores le pertenecen a los trabajadores chilenos, o en materia de reforma a la salud, donde se hace necesario y urgente fortalecer FONASA para hacerse cargo de las largas listas de espera, donde además el presidente en este discurso de cuenta pública incurre en un error complejo cuando habla de la reducción de las listas de espera, cuando en definitiva han aumentado fundamentalmente, por ejemplo, algunas patologías como el cáncer, que es la principal causa de muerte en nuestro país. No tenemos un aumento de las garantías incumplidas, particularmente en materia de oportunidad en la atención. Y también, volviendo a las reformas estructurales, hablamos de la reforma previsional, que es urgente y necesaria, y por tanto ahí tenemos nosotros sí unas líneas rojas. También en materia de la reforma a la salud, donde se requiere fortalecer FONASA y por supuesto darle certeza jurídica a los más de 3 millones de chilenos que están afiliados al seguro privado de salud. También se requiere avanzar, por supuesto, en otras reformas que nos permitan justamente darle mejor calidad de vida a los chilenos. Senador, usted habla que no hubo referencia a la creación de empleo, sin embargo, hubo un anuncio de 50.000 millones de pesos para incentivar contrataciones, y eso es textual.
Sí, claro, pero no hay un foco particularmente en crecimiento económico. Acá tenemos una dificultad en términos de cómo somos capaces de generar las condiciones para darle certeza al pequeño y mediano emprendimiento. No hubo atención. Pero la no hubo certeza atención no está en el orden macroeconómico que ha dado el ministro Marcel en, digamos, el manejo económico en general, que ha permitido, lo dijo ahí el presidente, tener números menos malos de los que se habían anunciado. A ver, tenemos dos temas. Uno que dice relación con la incapacidad para la ejecución presupuestaria por parte de los distintos ministerios y particularmente de algunos gobiernos regionales. Eso implica efectivamente que a través de la ausencia de una debida gestión finalmente terminen generando una reducción de la presión del gasto público. Pero eso es un tema distinto. Yo diría que este gobierno tiene un problema serio de gestión, pero además tiene un problema serio de conducción y tiene un problema serio de sobreideologización. Y por tanto, acá... ¿Pero usted calificaría que el ministro Marcel, que es el que lleva la conducción macroeconómica, está ideologizado? A ver, yo distingo las conversaciones que hemos mantenido durante todo este tiempo con el ministro Marcel respecto de los anuncios que hace el propio gobierno y respecto a los emplazamientos que hace el propio gobierno, donde deja supeditado el cumplimiento prácticamente de gran parte de su promesa en esta cuenta pública a que en definitiva se insista y se logren los 2/3 para este efecto en el Senado para reiniciar la discusión de la reforma tributaria. Es un tema que con el ministro Marcel le hemos señalado que acá ya se logró justamente asegurar un 0,45% del PIB a través del royalty de minería, que nosotros hemos estado siempre disponibles para aprobar las normas sobre elusión y evasión, pero creemos que aumentar las tasas impositivas a la pequeña y mediana empresa que dan oportunidades de trabajo en nuestro país no es la vía correcta y se equivoca. Entonces, yo espero ahí que el gobierno entienda. Además, le hemos pedido al ministro Marcel que incorpore dentro de los ingresos estructurales los ingresos por litio. Sabemos que este año tuvimos un ingreso de 5.000 millones de dólares, los precios van subiendo. Pero él dice que eso es irresponsable, porque no son ingresos permanentes, no se sabe. Sí, él dijo que hay que ser responsable en el gasto y que no se pueden comprometer recursos que no son permanentes. Bueno, lo que nos ha dicho el ministro Marcel es algo distinto, se lo quiero plantear. Lo que nos ha dicho el ministro Marcel es que va a acoger el planteamiento que nosotros hemos señalado para bajar la presión del gasto público y va a calcular como ingreso estructural los ingresos de los últimos 4 años en promedio del litio, justamente para bajar la presión del gasto público. Senador, vámonos al plano de la seguridad, que es otro de los temas que a la ciudadanía le importa. ¿Qué le parecieron los anuncios en materia de seguridad? La demolición de estos mausoleos de los símbolos narcos, la dotación a carabineros, la recuperación de lugares públicos y el cambio de lenguaje que conversábamos recién con la diputada, aquí la diputada Catalina Pérez, que ya no se habla de Gualmapu, sino que se habla de la macrozona sur, donde incluso se anuncia que se van a condonar las contribuciones de los terrenos usurpados. No se habla tampoco de Plaza Dignidad, sino que se habla de la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, donde el presidente dice que se emociona con la restauración de la iglesia de San Francisco. ¿Qué está viendo usted ahí? A ver, yo siento que el presidente pretende que a través de efectos comunicacionales se resuelvan los problemas de seguridad del país. Acá se requiere no solamente un cambio en el lenguaje, sino que también se requiere un cambio de actitud. Bueno, pero no hubo cambio de actitud al entregar nuevos recursos, 4% más, todas las leyes que se han tramitado. Voy ahí, Matilde. Pero no me grite. Déjeme contar. Sí, déjeme contarle. Mire, a nosotros nos parece que haber entregado financiamiento público para el Museo del Estallido, donde se rinde un homenaje al ícono del perro matatacos, claramente es una mala señal público.
y por tanto el discurso del presidente no se condice con los hechos. Segundo, no le ha puesto urgencia al proyecto de sistema integrado de inteligencia, que es la única manera de poder combatir el crimen organizado. Por supuesto que es un avance el aumento de las dotaciones de carabineros, o la recontratación de personal en retiro, o la compra de material que no tenían. O acoger el planteamiento que hicimos los propios senadores de Renovación Nacional. Nosotros hicimos el requerimiento a través de un proyecto de resolución para pedirle al gobierno que no se cobraran contribuciones a aquellos propietarios que tenían sus predios usurpados. Se nos acogió nuestro planteamiento, pero le quiero decir que acá se requiere mucha más foco en seguridad pública. Por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas. Ni una palabra de la Defensoría de las Víctimas. Hoy día las víctimas están desamparadas y se ha ido normalizando la violencia del crimen organizado. Que encontremos cuerpos decapitados o torsos en la vía pública. ¿Y usted dice que no se ha hecho nada? No, lo que digo que es insuficiente el esfuerzo, porque sin lugar a dudas la seguridad, la salud y claramente el crecimiento económico y la oportunidad de empleo son las principales urgencias de los chilenos. Hoy día los chilenos viven con miedo a perder la pega, miedo a enfermarse, miedo a caer en una edad en que deba jubilarse, con pensiones escuálidas, y creo que el gobierno insiste más bien en un cambio cosmético. Le valoro que haya cambiado por lo menos el lenguaje. Pero es un cambio cósmetico todo lo que... digamos, todas las leyes que se han aprobado, todos los recursos que se han dado, todos los cambios que se han realizado en cómo enfrentar distintas problemáticas. Y le quiero preguntar algo bien sincero. Pero Matilde, es que te respondo. Sí. A contrapelo del Ejecutivo se han aprobado estas leyes. Recordar que la Agenda de Seguridad Pública ha sido impulsada por Renovación Nacional. La ley Naín Retamal es un proyecto que surgió de parlamentarios de Renovación Nacional. La ley que establece o la regulación de la flagrancia para el delito de usurpación es un proyecto de nuestra autoría, de senadores de Renovación Nacional. O el que protege la infraestructura crítica es un proyecto también nuestro. Entonces le quiero señalar que esta agenda ha sido a contrapelo del gobierno. Y ciertamente ha habido un baño de realidad, porque no hacerse cargo de los temas de seguridad pública cuando es la primera urgencia de los chilenos sería una total irresponsabilidad. Creemos que el esfuerzo todavía no es suficiente. Senador, creemos que todavía las víctimas se sienten desamparadas. Luego de una cuenta pública, lo que uno espera es que el oficialismo aplauda y la oposición encuentre todo malo. ¿Encontró algo bueno? Sí, por supuesto que hay elementos positivos. Por ejemplo, los términos de las tarifas de invierno para los servicios eléctricos. Yo creo que es una buena noticia para cientos de familias chilenas, miles de familias chilenas que se ven afectadas por las tarifas de invierno. Creemos que esa es una buena noticia. La creación de la Agencia de Ciberseguridad, particularmente cuando tenemos que más del 50% de las estafas se dan justamente por redes sociales, y por tanto establecer una agencia de ciberseguridad que tendremos que ver si está con las competencias, con los recursos necesarios. Creemos sin lugar a dudas que es un buen indicador, básicamente el señalar que se van a reforzar el personal, el número de planta de personal, tanto de carabineros como de la PDI, o la recontratación de personal en retiro. Creemos que esos son elementos positivos, pero ciertamente creemos que lo grueso particularmente que hizo relación con las preocupaciones de seguridad, las preocupaciones que hizo en relación con salud y las preocupaciones que hizo en relación con crecimiento económico no fueron suficientemente atendidas con el foco debido. Bien, senador Francisco Chaguán, muchas gracias por conversar esta hora con nosotros. ¿Me permite?